tengo un tiempo de conocer a sus pastores y Dios puso en su corazón, ¿verdad?, de extendernos esta invitación, y yo me siento súper privilegiada y le doy gracias al Señor. No hay muchas cosas interesantes que saber de mí, pero sí tengo que decirles que somos pastores en una iglesia en Tijuana, mi esposo y yo. Mi esposo se llama Jorge Alberto Hernández Bonifaz, es el hombre más guapo del mundo y estoy muy enamorada, hermanos, tengo que decirlo. Y el Señor nos ha permitido, hermanos, tener dos hijas, una de 16 años y otra niña de 14, y estamos sirviendo en la ciudad de Tijuana ya en estos días que vamos a estar. A lo mejor les voy a poder ir contando un poco más. Pero mi corazón arde en esta noche porque yo sé que cuando abramos las escrituras, el Señor nos va a hablar a todos. El Señor habló a mí y yo estoy segura que el Señor le va a hablar a usted también. La palabra es tan viva, tan eficaz, y es como una espada de dos filos. ¿Y cuántos le podemos decir al Señor: Señor, háblame, atraviésame, escudriñame y haz algo, una transformación en algo, en algún área de mi vida, Señor? Hoy te necesito. El tema que vamos a estar hablando es sobre la familia. A lo largo de estos 3 días que voy a poder estar aquí compartiendo con ustedes, Dios nos va a renovar, yo creo. El Señor ya está haciendo una obra en nosotros, pero Él está perfeccionando esa obra. Yo necesito que el Señor siga trabajando en mí. Yo necesito que el Señor me ayude en mi matrimonio. Yo necesito que el Señor me ayude con mis hijos. ¿Usted lo necesita? Vamos a clamar al Señor, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 127, por favor. Y ahí vamos a entrar a este hermoso tema acerca de edificar sabiamente. El Salmo 127 es un salmo precioso que habla sobre la familia. Y si usted de repente tiene esos versículos en casa, seguramente tiene alguno de los que están en estos capítulos del Salmo 127. Fíjese bien la palabra del Señor, qué precioso nos instruye acerca de la edificación de la casa. Salmo 127, ¿lo tienen? Amén. Lo vamos a leer todos juntos, hermanos, por favor. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Señor, te damos gracias por tu santa palabra. Y estamos con un corazón listo, Señor, y ansioso, receptivo. Gracias, Señor, porque en tu palabra tenemos la instrucción más correcta, la instrucción divina de tu perfecta voluntad sobre nuestros hogares. Oh Señor, aquí está mi vida. Te presento, Señor, no solamente mi corazón, yo te presento mi casa. Yo te presento, Señor, a mi matrimonio, a mis hijos. Mi propia edificación, Señor, la pongo a escrutinio tuyo, Señor. Enséñame hoy a través de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos que tu Espíritu Santo haga, complete, afirme, establezca y fortalezca tu obra en nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos, muchas gracias. Yo no sé si usted viene con su familia, procure estar cerca de ellos si puede hacerlo, porque creo que el Señor nos va a agarrar a todos en paquete, hermanos. El tema de hoy es cuando Dios edifica la casa. Cuando Dios edifica la casa.
en este salmo, hermanos, el Salmo 127, podemos ver la importancia que Dios le da a cuando Él edifica a la familia. La palabra casa era equivalente a hogar. A hogar, no solamente a las paredes, al material, a los ladrillos, se refiere a los que componemos una familia. Y por eso el Señor no solamente edifica templos, Él está edificando la iglesia, amén, la propia iglesia. Él no solamente quiere levantar casas adornadas, no, Él está preocupado por lo que está sucediendo dentro de las casas, dentro de nuestras familias. Nosotros somos el hogar. La fuerza del pueblo hebreo en el pasado y todo lo que queda de él en el día de hoy, aunque están esparcidos, ellos, hermanos, siguen teniendo como fundamento como la palabra del Señor les enseña. Y cuanto más nosotros, que este pueblo, hermanos, tenían un agudo sentido de la importancia del hogar y de la familia. La casa, la ciudad, el trabajo, todo giraba alrededor del componente principal, que es la familia. Todos son importantes para la conservación de la fuerza de la familia, dice un comentarista. La fuerza que es el hogar. Para un judío podría preguntar: ¿para qué se construye la casa si no es para la familia? ¿Y por qué los vigilantes protegerían una ciudad si no es para que las familias que vivan en ella estén protegidas? Entonces, como ahora la familia era la unidad básica y el elemento más importante de la sociedad, y así es en nuestros días. Podemos, hermanos, promulgar leyes, podemos hacer cambios en la sociedad de forma externa, pero todo aquello que atañe a la familia es la base fuerte de la sociedad, porque no hay otro lugar en donde la humanidad, el ser humano, se sienta protegido como es en la familia. Dios pone a columnas como centinelas para guardar el hogar, y esos son los padres. Y Dios da a los hijos como una herencia para los padres, como un regalo, como una bendición. Yo no sé si usted es hijo o es papá o es mamá, pero usted está en los propósitos y en los planes de Dios. Todos somos hijos, ¿verdad? Estamos en los planes de Dios. Es tan importante para Dios la familia, hermanos, es idea de Dios. Dios lo diseñó desde el principio y Él está involucrado en el origen de la familia. Él está involucrado en la edificación de la familia. Recuerda el Salmo: si Jehová no edifica la casa, o sea, el Señor está edificando familias. Quiere decir, hermanos, que el Señor está tan involucrado en la edificación de los hogares y también en la preservación, en que eso se mantenga firme, que es entonces idea de Dios y tiene que ser importante para nosotros. Los centinelas, los padres, y la recompensa de los padres, los hijos. Pero ahora mismo, mis amados, la integridad y el diseño de la familia están en guerra. ¿Está de acuerdo conmigo? Está en guerra. Mire, se quiere el concepto de familia, pero no se acepta el diseño de Dios. Escuche. Se quiere el concepto de familia, pero no en el diseño de Dios. Tanto que ahora dos personas del mismo sexo quieren formar una familia, pero ese no es el diseño de Dios. Se quiere el concepto, pero se quiere hacer a Dios a un lado, cuando Él es el originador de la familia. Desde la identidad del hombre y de la mujer está en guerra, pero también los roles dentro del hogar. Queremos el concepto, pero no queremos el diseño. Queremos que Dios bendiga a mi familia, pero lo quiero a mi manera. No quiero someterme a Dios. A veces como varón o como esposa o como hijos no queremos obedecer el diseño de Dios, y en la rebelión no hay bendición. Los roles no los queremos. Entonces empiezan a cambiar los roles en la familia. Yo sé que voy a tocar áreas sensibles, hermanos, pero yo soy solamente una mensajera. Yo les vengo a hablar el mensaje que Dios me dio, y mi corazón tiembla porque el Señor a mí también me habló. La aportación para el hogar.
queremos que Dios intervenga, queremos su provisión, pero no queremos su orden, no queremos sus reglas a veces en la familia. Y estoy, hermanos, empezando para que entendamos esa idea de Dios, y o aceptamos la idea de Dios para ser bendecidos, o queremos agarrar solamente unas partes. Y es como destazar el concepto y solamente retener lo que a nosotros nos gusta. Hermanos, si nosotros renegamos del diseño de Dios, entonces seríamos rebeldes, estaríamos en rebelión contra Dios. Pero mire ahora, si quiere la intimidad que se vive en una familia, pero no se quiere el compromiso. ¿Y cuánto vemos ahora? Parejas que viven sin casarse, y eso se llama fornicación. Personas que quieren cambiar a su cónyuge como si fuera un estilo, una moda, ¿verdad? El tener tantos o cuantos divorcios. Hermanos, ese no es el plan de Dios. Ahora el pacto del matrimonio está peleando contra lo que es la supuesta libertad del divorcio. Ese no es la idea de Dios, pero el ser humano está peleando contra el diseño original. Se quiere la imagen de una familia, porque ahora a cual más queremos que se note lo felices que somos, pero no siempre esa imagen o esa apariencia es la realidad. No siempre nos acomodamos para la foto, pero la realidad es que a veces ni siquiera nos hemos abrazado en días, que ni siquiera nos hemos expresado nuestro afecto, nuestra preocupación o el respeto mutuo. Pero queremos dar la apariencia porque queremos agradar a un sinnúmero de personas que están viendo la apariencia de tu casa, y parece que hay una competencia. Porque qué lugar, qué familia se puede ver mejor, como si fuera una familia de revista. Pero queremos esa imagen, pero a veces no queremos la estructura que sostiene una verdadera familia unida. No queremos eso. Oh, hermanos, por eso digo, la familia, el diseño de la familia está ahorita en guerra. El diseño que Dios hizo. Y ¿sabe qué es lo más triste? Que ese diseño y esa guerra no solamente está en el mundo, ha entrado a los hogares cristianos, ha entrado a las familias, ha entrado a lo más íntimo, a lo que debería de ser sagrado, lo que debería de estar santificado, el matrimonio, la relación entre padres e hijos. Pero el Señor reprenda al diablo, porque Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Aunque el enemigo viene para matar, robar y destruir, pero el Señor tiene un plan mejor. Aleluya. El Señor tiene un diseño perfecto, y es idea de Dios. Y si Dios lo hizo, es bueno. Diga conmigo: si Dios lo hizo, es bueno. Sí, amados, el que hizo el diseño, el constructor de la familia es el Señor. Escuchemos lo que Él nos quiere enseñar en su palabra. Oigamos hoy su voz. Dejemos que Él evalúe nuestra estructura. Nadie conoce mejor nuestra casa que el Señor. Dejemos que Él lo evalúe. Yo no vengo a juzgar a nadie. Yo misma estoy siendo sometida ahora mismo en este mensaje a una evaluación de Dios. El que venga aquí le predique que no está la palabra tocándolo a él. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos está pesando a todos y nos está ayudando el Señor a entender cuál es el diseño. Dejemos que Él evalúe nuestra estructura y sometamos todo ante los ojos de Dios y su mirada, y que el Espíritu Santo esta noche nos empiece a despertar nuestra conciencia espiritual. Nuestro espíritu empieza a ser despertado para caminar a la obediencia del Señor. Este salmo dice: si Jehová no edificare la casa. El salmista entendió que la obra del hombre tenía su lugar, pero que era de poca utilidad la obra que una persona puede hacer si no tiene la bendición de Dios. Es de poca utilidad. Podemos ver construcciones preciosas, pero sin la bendición de Dios, en vano trabajan los que construyen. Hombres construyendo casas, solo casas, con tanto cuidado y a gran costo, pero luego las ven desmoronarse porque Dios ha sido olvidado en esa casa, y empieza a desmoronarse la familia. En este salmo se enfatiza que la familia es como una recompensa del Señor.
Esto implica no solo que nos tenemos que esforzar por las metas que tenemos como familia, sino que tenemos que preguntarnos qué quiere Dios de esta casa, qué quiere Dios de mi hogar, cómo quiere Él que esté mi familia, porque está en construcción. Y el Señor es el que debe y debemos de desear que Él sea el que nos esté edificando a todos en la familia. Mi matrimonio, mi familia, ¿qué quiere Dios construir en esta familia? ¿Cómo se llama su familia? Nosotros somos los Hernández. ¿Quiénes son ustedes? Los Ortiz. ¿Quiénes más hay aquí? Ok, ¿qué diseño tiene Dios para cada casa, para cada familia, para este matrimonio que forman ustedes, para sus hijos? ¿Cuáles son sus planes? Hermanos, tenemos que preguntarle al Señor: ¿o queremos trabajar en vano? ¿O queremos desgastarnos y que al final la historia de nuestra casa sea fracaso, sea derrota? Yo no quiero trabajar en vano. Y para que todo esfuerzo que nosotros hagamos como padres tenga fruto, necesitamos la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En vano trabajan los que le edifican si el Señor no pone sus manos ahí. A veces tenemos confianza en el arduo trabajo que hemos hecho, porque lo hicimos con nuestras manos, hermanos, pero es tiempo de confiar y depender de lo que Dios puede hacer. No significa que nosotros no vamos a hacer nuestra parte. El salmista no está diciendo que los que guardan la ciudad se vayan, que no hagan nada, los centinelas, no está diciendo que los que están edificando ya no hagan nada. No, tanto los centinelas como los constructores tienen que continuar haciendo su trabajo, pero tienen que saber que hay alguien a quien obedecer para esa construcción, que el Señor es el capitán de esa construcción. Él es el diseñador, Él es el ingeniero, Él es el arquitecto, Él es el que da dirección a nosotros de cómo vamos a edificar. No es que dejemos de hacer algo para nuestras familias, sino que vayamos de la mano del Señor. Por eso el centinela, el que guarda la ciudad, como el que está construyendo, tenemos que implorar la gracia y la bendición divina. Y la palabra de Dios en este salmo dice que herencia de Jehová son los hijos. Cosa de alta estima es el fruto del vientre y son como saetas en la mano del valiente. Oh hermanos, nuestros hijos son un regalo de Dios. Dios es nuestro Padre y nos da de herencia. Y usted tal vez está esperando las grandes tal vez cosas que quiere un hijo, ¿verdad? Que le hereden. El Señor le está dando hijos como herencia. Y el Señor te está diciendo: te estoy dando vidas para que tú seas parte de la formación de ellos. Entonces trabaja con ellos, son tu herencia. Consideramos la sabiduría para construir un hogar que se construye con ladrillos y eso, pero no está hablando de cosas, está hablando de personas. Los niños, nuestros niños son herencia del Señor. El fruto de nuestro vientre es como una recompensa. Y sin duda, hermanos, yo puedo decir, tal vez yo no lo merecía, pero Dios en su misericordia me dio herencia. Dios en su misericordia nos da a nuestros hijos y deben de ser como flechas en la mano de un guerrero. En la mano de un guerrero, tus hijos. Pero las flechas, hermanos, en muchos sentidos son como los niños. Las flechas deben de ser moldeadas y deben de formarse con cuidado. Deben de ser guiadas esas flechas con habilidad y con fuerza. ¿Quiénes van a dirigir a nuestros hijos? Ellos necesitan instrucción. Sus hijos necesitan instrucciones. Y Dios lo quiere usar usted para darle las instrucciones a sus hijos. Usted es el arquero. Necesita tomar esas saetas y darles dirección, porque si no van a estar guardadas, van a estar sin cumplir su propósito. Hay que darles cuidado y en su momento hay que dirigirlos hacia un blanco específico. Y anhelamos que el Señor sea la meta de nuestros hijos, vidas que le adoren y le sirvan. Oh, mis amados, si así de vano sería construir una casa sin Dios, imagínense cómo sería. Sería una locura criar una familia, unos hijos sin Dios. Dios es el experto, hermanos, no nosotros. Él es el experto en diseño, en construcción, en levantar, en sostener y en restaurar también. Él es el experto y Él nos quiere dar dirección a nosotros también como padres. También nosotros somos el instrumento de Dios para levantar nuestros hogares. Él dice: yo estoy aquí. Yo quiero ayudarte a edificar tu casa.
No quiere decir que tú no vas a hacer nada, pero tenemos que someternos a la autoridad de uno más alto, de uno más grande. Por eso el salmista dice: oh Señor, cuando yo estoy en el cabo de la tierra y siento que ya no hay nada más, llévame a la roca que es más alta que yo. Llévame ahí, Señor, donde yo necesito recibir instrucción. Somos edificadores. No podemos esquivar la tarea. Somos edificadores. Mire, vaya conmigo a Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Mateo 7, 24. ¿Están conmigo, iglesia? Somos edificadores. La palabra de Dios dice, hablando de los dos cimientos: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Jesús nos está hablando de dos constructores, de dos edificadores. Pero ¿cuál es la diferencia entre estas dos construcciones? El constructor era diferente. El carácter del constructor, su actitud. Uno era descuidado y era insensato, y eso significa que no escuchaba consejos. Así es que cuando la palabra de Dios nos habla, hermanos, escuchemos el consejo de la palabra de Dios y pongámoslo por práctica, no lo rechacemos. Había dos constructores, uno era descuidado, hay diferencia en el constructor. El otro era sabio, y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Uno tenía temor de Dios y el otro no quería el consejo del Señor. El constructor es diferente en estas dos historias. También el fundamento es diferente. Uno está edificando en la roca, en un terreno sólido. Aunque le iba a llevar más tiempo, más esfuerzo, más trabajo, estaba asegurándose no solamente lo momentáneo, él estaba asegurándose a futuro. Pero el otro estaba edificando sobre la arena. El fundamento era diferente. También la obediencia al diseño. Ahí está la actitud del constructor. El Señor nos da en su palabra las instrucciones de cómo una casa puede estar victoriosa y puede estar bendecida. Pero si nosotros hacemos a un lado esa palabra, la oímos pero no la ponemos en práctica, es como si deliberadamente escogiéramos en lugar de la roca ir y edificar en la arena. Vamos a también hacer un esfuerzo, tal vez no va a ser igual, porque la obediencia, hermanos, requiere voluntad. Pero aquel fundamento que es arenoso no va a soportar los tiempos de prueba. Las dificultades vinieron para ambos, para el sabio y para el insensato, para el prudente y para el necio. Las pruebas van a venir, hermanos. Las dificultades para la familia van a llegar. Tal vez son diferentes de una familia y otra, pero todos hemos pasado pruebas. Han soplado vientos, han venido tempestades, han venido ríos, ha descendido lluvia, soplaron los vientos y están golpeando contra la casa, porque estamos en un mundo caído, porque estamos en un mundo donde hay pecado, donde la propia humanidad, nuestra propia carne está siempre luchando por hacer la voluntad de Dios o no. Estas diferencias, hermanos, nos dicen que aunque vengan los mismos ataques, va a haber un resultado diferente, porque somos edificadores y estamos tomando decisiones. A todos nos va a llover, hermanos, pero la diferencia es la consecuencia que va a venir después de esa prueba. He podido ver cómo personas caen en una enfermedad terrible y se amargan y se enojan contra Dios y reniegan y blasfeman. Pero hay personas que con una enfermedad terrible se humillan ante el Señor, le sirven al Señor con todo su corazón cada día de su vida. Es la misma prueba, pero el corazón es diferente. Es la misma prueba. Pero hermanos, la lluvia va a venir, sin duda. Nos va a llover.
Y necesitamos una casa firme. Nadie quiere estar en medio de un huracán, en una casa que se está tambaleando. Necesitamos cimientos, no solamente la imagen de una casa, no solamente la estructura externa, los adornos. Necesitamos los cimientos para que soporte el tiempo de prueba. La estructura de una casa, y esa firmeza es el diseño original de Dios. Volvamos a la Biblia, volvamos al lugar donde Dios nos da las indicaciones de cómo lo diseñó desde el principio. Hermanos, funciona. Sí funciona lo que Dios diseñó. Parece que tenemos el camino corto al hacerlo a nuestra manera, pero las consecuencias es donde se nota la diferencia en cómo edificamos. Dios nos dice la actitud con la que debemos edificar. Hermanos, es una decisión. Siempre vamos a estar tomando decisiones como familia. ¿Tomamos en cuenta a Dios en esto o no? ¿Involucro a mis hijos en la casa de Dios o no? ¿Asistimos a la casa de Dios o no? ¿Le damos prioridad a cuántas cosas usted quiera poner de ejemplo o no? Siempre estamos tomando decisiones. ¿En la casa vamos a cumplir los roles como Dios los manda o no? Y me refiero a todos, porque a veces los hijos mandan. Aquí no, nomás en México. A veces los hijos mandan y se empieza a cambiar el rol de la familia y empieza a haber un desorden. Y a veces el sentido de culpabilidad que tenemos como padres, a veces porque no tenemos las finanzas para estar los dos en la casa, o no tenemos la manera de suplir todas sus necesidades, nos sentimos culpables y caemos en berrinches de nuestros hijos, cediendo ante demandas, y nuestros hijos se vuelven a veces desagradecidos, exigentes, y no valoran. Entonces aquí estamos hablando de todos, el diseño de Dios para la familia. Pero les voy a hablar más suavecito para que no se sientan tan feo. Pero está dura la cosa, ¿verdad, hermanos? Los hijos, pero luego también viene la relación del matrimonio, donde ahí también hay un diseño original, pero nos lo queremos saltar y queremos entrar en la moda del tiempo que estamos viviendo. Pero la Biblia dice en Romanos 12 que no nos conformemos a este mundo, sino que renovemos nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Oh, hermanos, yo les tengo que contar algunos testimonios a las hermanas. No crea que se lo dice una mujer que empezó el matrimonio siendo la más sumisa. No, hermanos, les conviene que las mujeres vayan mañana al evento. Mándenles a las esposas, por favor. ¿Cómo debemos de edificar? Pero bendito Dios que el Señor trabaja con nosotros, ¿verdad? Hay esperanza para nuestra familia. Hay esperanza para nuestro futuro, porque quiero involucrar a Dios en la edificación de mi hogar. Proverbios 24 dice la palabra del Señor, el verso 3: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Con sabiduría se va a edificar la casa. Y no está hablando de las paredes, está hablando de la familia. Con prudencia, como el hombre prudente, se va a afirmar. Hermanos, edificamos, pero luego va a ser probado, pues. Entonces tiene que estar firme. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado. Que en las habitaciones de nuestra familia, hermanos, haya recuerdos hermosos, porque somos una familia que está bajo el diseño de Dios. Dios nos dice cómo debemos de edificar, porque somos edificadores. Dios nos dice quiénes deben de edificar. Tanto los hombres como las mujeres estamos involucrados en el proceso de la edificación de una familia. Dice el verso 5 del mismo capítulo 24 de Proverbios: el hombre sabio es fuerte. Casi siempre nos gusta el siguiente versículo que voy a leer, de la mujer sabia, pero la Biblia dice que también inmediatamente después de con sabiduría se edificará la casa, viene el verso 5 y dice: el hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto, o sea, el hombre que
tiene conocimiento, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Hermanos amados, sean hombres sabios, mujeres sabias, que podemos poner a Dios en primer lugar y entonces vendrá la sabiduría del cielo. Yo he orado: Señor, dame sabiduría salomónica, Señor, porque en estas situaciones a veces no sé qué hacer. Pero entonces el Espíritu Santo me redarguye y me dice: no necesitas la sabiduría de Salomón, tienes la fuente de la sabiduría, que es el Padre eterno, el dador de toda buena dádiva. Sí, Señor, dame de tu sabiduría. Él es el que le dio sabiduría a Salomón. Así es de que yo voy a la fuente, al que da la sabiduría. Yo no tengo todos los dones, pero tengo al Espíritu Santo, que es el que reparte los dones. Así es de que el que no tiene sabiduría, pídasela a Dios, quien la da a todos en gran medida y sin reproche, dice la Escritura en Santiago. Hombres y mujeres en la familia tenemos que hacernos responsables de la edificación del hogar. Dice Proverbios 14:1: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Así como el Señor Jesús usaba el ejemplo del hombre sabio y prudente y del hombre necio, el Señor aquí también nos da una comparación entre la mujer sabia y la mujer necia. Y nos dice que la sabia edifica la casa, pero la necia, imagínense, no espera que vengan los vientos, ni los ríos, ni soplen las tempestades. Ella misma con sus propias manos está derribando lo que había levantado. Y si lo levantó ella misma lo puede destruir. Pero qué hermoso es cuando es Dios el que nos está edificando. Como personas, como matrimonio, no somos perfectos, vamos a cometer errores como padres, pero como es el Señor, la estructura y el diseño de Dios el que estamos siguiendo, la casa está firme. Aunque nosotros no seamos perfectos, no somos perfectos, pero somos perseverantes. No somos perfectos, pero tenemos temor de Dios. Y en ese temor de Dios, cuando nos equivocamos como padres, podemos pedir perdón a nuestros hijos. Y en ese temor de Dios, cuando hay heridas entre la pareja, se pueden reconciliar. Hay gente que se divorcia porque dice: tenemos diferencias irreconciliables, hermanos. Pero si Jesucristo reconcilió al hombre pecador con un Dios santo, Él nos puede ayudar a reconciliarnos entre nosotros. Él tiene el poder para hacerlo. Porque entonces tomamos el atajo y la salida rápida. Nos vamos a separar. No, señores, necesitamos perseverar. Necesitamos juntos edificar la casa. Número 3, ya voy en el 3, hermanos. A Dios le importa la edificación de la familia. ¿Cómo vamos a edificar? Somos edificadores. Dios nos dice cómo lo vamos a hacer. Él nos da el diseño. No estamos a ciegas, hermanos. Él nos está dando las instrucciones. Y hermanos, qué bueno que trajo Biblia, porque ahí vamos. Génesis 2:18 dice la palabra de Dios: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios diseñó el matrimonio. No puede haber familia si no hay una unión, ¿verdad?, en la pareja. Así es de que el Señor es el que diseñó la pareja, el matrimonio. Y fue idea de Dios: le voy a hacer ayuda idónea. Ya Adán estaba creado con un propósito, ya tenía trabajo de parte de Dios, pero el Señor dijo: quiero que estés un ratito solo para que te des cuenta cuánta ayuda necesitas. Y cuando él se sintió solo, dijo: Señor, ¿verdad? Pues todos tienen su parejita. Y el Señor vio y dijo: no es bueno que estés solo, le voy a hacer ayuda idónea. Hermana amada, usted fue creada con el diseño perfecto para ayudar a su esposo, para complementarlo, para subsanar algunas áreas donde el hombre necesita apoyo. Hermana, Dios la puso a usted, pero el Señor la puso para ayudar, no para dirigir. Ayudar es diferente que dirigir. ¿Cómo? Y usted me va a decir: es que si usted conociera a mi esposo, pues el Señor no se equivoca. Ayúdalo, ora por él. No es perfecto. Yo les digo: mi esposo es guapo, pero no es perfecto.
Ay, Ares, sí, hermana, es muy guapo mi esposo, pero no es perfecto. Yo le digo, ay, amor, estás bien guapo, pero no eres perfecto. Necesitas ayuda. Y a veces la ayuda que le podemos dar es el silencio. A veces la ayuda que le podemos dar es la oración. Es la mano amiga que está ahí diciendo, yo te entiendo. Yo sé que estás cansado, yo sé que te está yendo mal en el trabajo, pero aquí estoy. ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo aligerar la carga? Hermanas amadas, seamos sabias. La casa necesita ser edificada. Vamos a ser edificadas nosotros, y de eso les voy a hablar mañana, las mujeres. Pero nosotras también estamos ayudando a edificar nuestros matrimonios. O edificamos o destruimos. Que Dios nos dé sabiduría, amados hermanos. El Señor diseñó el matrimonio, dice el versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La Biblia dice en otra versión, se fundirán en un solo ser. Quiere decir que la idea de Dios no es que estemos separados, ni que estemos distanciados, ni que estemos peleados, ni que esté frío el amor entre nosotros. El Señor nos quiere fusionados en un mismo ser. Es la idea de Dios. Se unirá el hombre a su mujer y los dos serán una sola carne. Y como son una sola carne, deben de entonces tener un mismo corazón, deben de ponerse de acuerdo en las mismas cosas. Necesitamos la ayuda del Señor. Vaya a Efesios capítulo 5, por favor. El diseño de Dios para el matrimonio. Hay un plano, hay un diseño. Tenemos que seguirlo, hermanos. Y yo no puedo venir a decirle otro diseño, porque el ser humano puede tener ideas, pero Dios es el que lo diseñó. Así es de que volvamos al diseño de Dios. Efesios 5 versículo 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y ese silencio me mata. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, y ahí va el mensaje para las esposas: sométanse, sujétense a su marido como al Señor. Pero maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amado varón, ¿usted se parece a Cristo en cómo trata a su esposa? ¿Se parece a Cristo? Amada hermana, usted y yo nos parecemos a la iglesia que ama y sirve a su Señor, como la Escritura dice. Nos parecemos así en nuestro trato. ¿Estamos reflejando el evangelio como matrimonio? Dice el versículo 28: así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Qué hermoso misterio. Y el Señor nos está ilustrando cómo debe de ser nuestro trato como matrimonio. Y el verso 33 resume todo. Dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Cómo nos conoce Dios de bien? El Señor le pide al varón: ama a tu mujer, ámala. Tal vez no la vas a entender, pero ámala y demuéstraselo y hazla sentir tu amor, porque lo necesita. Es la necesidad de la mujer sentirse amada. ¿Y de qué manera nos podemos sentir amadas? Ahí les dejo tarea entre ustedes dos. Pregúntense: ¿cómo te puedo hacer sentir amada? Escuche a su esposa. Ella le va a decir cómo ella se sentiría amada. Pues que de repente me preguntes, te des cuenta lo que hice en la casa, y ahí se van a poner a platicar. ¿Cómo me puedo sentir amada? Pero la Biblia dice que la mujer respete a su marido, porque esa es la necesidad principal en el varón. Como líder necesita respeto. Y miren, hermanas, a veces a nuestros esposos los respetan en el trabajo, los respetan en sus áreas donde están a lo mejor liderando equipos, a veces hasta en la iglesia, pero a veces en la casa no es respetado.
y no estamos siguiendo el diseño del Señor. La mujer necesita ser amada y el varón necesita ser respetado. Ese es el diseño de Dios. Y díganme, hermanos, si evaluamos eso, ¿Dios está en lo correcto o no? ¿Verdad que eso es lo que necesitamos? Si nosotros volvemos a ese diseño de Dios, vamos a tener que cambiar cada uno de nosotros. A lo mejor el esposo no la está haciendo sentir amada. Empiece a cambiar y a pedirle al Señor ayuda en esa área. Pero a veces la esposa no está respetando al esposo. Esposo, dígaselo a su esposa. Dígaselo de buena manera, ¿verdad? Amándola, pero dígale porque lo necesita. No podemos hacerlo solos, somos un equipo. Necesitamos hablar, necesitamos volver a cerrar las brechas que se hayan abierto. Porque Dios está preocupado en que las dos necesidades principales en el matrimonio, el amor y el respeto, se cubran. Esa es idea de Dios. Pero mire, el Señor está hablando incluso que lo que Dios une no lo separe el hombre. Y a veces no es un tercero o una tercera la que viene a separarnos. A veces somos nosotros mismos los que por nuestra necedad empezamos a permitir que cosas pequeñas nos empiecen a separar. Hermanos, volvamos al diseño de Dios. Volvamos a cerrar esas brechas y que el Espíritu Santo que está aquí nos ayude a perdonar, a pedir perdón, a reconciliarnos. El Espíritu Santo puede hacerlo. Y la Biblia también nos habla en Efesios capítulo 6, el versículo 1. Nos habla acerca de los hijos. Es que se necesitaría toda una conferencia solo de matrimonios, pero estamos tocando todas las áreas de la familia. En Efesios capítulo 6 versículo 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Quién lo dice? Lo dice Dios. Lo dice Dios, no lo dice una ley de la tierra, lo dice la ley de Dios. Obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hay justicia en eso. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Verdad que el Señor tiene la idea completa del hogar, de la familia? Pero si todos tomamos nuestro lugar, nuestra responsabilidad y nuestro papel, al mismo tiempo que damos, también recibimos. Hermana, siembra. Varón, siembre. Hijos, siembren. Les aseguro, porque Dios es fiel, que la cosecha va a llegar. Va a llegar. Siembra honra, siembra respeto, siembra honor, siembra dignidad dentro de tu familia. La recompensa vendrá. Oh, hermanas, les habla una mujer que me crié en un matriarcado. Mi papá se fue de nuestra casa de cuando yo tenía 7 años y yo no tenía el concepto de un matrimonio porque no lo vi en casa. Yo no tenía un ejemplo que seguir y pues bueno, fue en las circunstancias, ¿verdad? Que nos tocó. Pero sabe, hermanos, que cuando yo me casé, en ese momento me di cuenta que yo no sabía cómo ser una esposa. Y obviamente, como yo miré a una madre tan fuerte que cubría todas las necesidades, que hacía todo, desde mezcla hasta arreglar el carro, hermanos, de verdad, porque no tenía opción. No tenía opción. No había un varón en casa. Entonces yo crecí viendo eso. La mujer puede hacer todo. Y esa es la mentira que nos vende el feminismo ahora. Tú no necesitas al varón. Mentira del diablo. Si nosotros dos somos una sola carne, necesito de mi esposo. Hay áreas en las que yo no puedo. Yo no soy autosuficiente. Soy el complemento de alguien. Y el Señor juntos nos puede dar victoria. Entonces yo tuve que humillarme delante del Señor y pedirle con todo mi corazón que me ayudara y me enseñara a ser una esposa, porque yo no sabía hacerlo. Y yo quería ser una esposa conforme al diseño de Dios. Hermanos, cada cosa, cada área golpeaba en mi cabeza y yo decía: yo no lo entiendo porque tengo que obedecerlo, porque le tengo que pedir permiso. Pero nomás a mí me pasó, ¿verdad? Qué injusto que yo le tenga que servir si yo también estoy cansada. Y hermanos, esos dardos de fuego
si nosotros dejamos que lleguen a nuestro corazón, no porque el mundo lo haga quiere decir que es correcto. No porque el mundo lo haga quiere decir que está bien. Hermanos, yo les puedo decir, tengo 18 años de casada y tengo 16 años de estar felizmente casada. ¿Por qué? Porque los primeros 2 años fue una guerra. Fue una guerra por la autoridad, fue una guerra por el servicio, fue una guerra por quién tenía la razón. Los dos éramos líderes, los dos éramos pastores solteros cuando nos casamos. Entonces los dos traíamos nuestro molde de cómo hacer las cosas, pero el Señor en su misericordia nos ayudó. Y soy un testimonio, hermanas, de que cuando nos sometemos ante la poderosa mano de Dios, Él nos ayuda. Él nos ayuda y Él nos transforma. Yo le puedo contar un montón de anécdotas, pero quiero irme a la palabra. Pero lo que sí le puedo decir es que cuando yo cuento eso, no creo que me da orgullo, me da vergüenza. Pero tuve que invocar la ayuda del Señor y someterme a su palabra, y no fue fácil. La palabra llegaba y era como un martillo, era como un martillo que empezó a romper mi coraza de cómo yo fui enseñada, de cómo yo pensaba, de cómo yo sentía que iba a ser más feliz siendo la que pudiera decir la última palabra. Miren, hermanos, yo quería controlar hasta dónde mi esposo se estacionaba. ¿Ve? No le estoy contando mentiras. ¿Dónde se estacionaba mi esposo? Y tanto, hermanos, que le empecé a quitar la autoridad a mi esposo en las pequeñas y a veces en las grandes cosas. Tanto que para no pelear, mi esposo ya no me decía nada. Y después de muchos años, él dijo en una conferencia para matrimonios: ¿saben qué, varones? Cuando tú te casas con una mujer fuerte, así muy independiente y todo eso, pues también es muy relajado y muy cómodo soltarle liderazgo. Y yo lo volteé a ver así: ah, eso hacías. Sí, porque era cómodo. Entonces quieres mandar, entonces tú manda. Pero no es el diseño de Dios. Dentro de mi corazón yo no me sentía feliz. Yo no me sentía protegida porque le estaba quitando el liderazgo a mi esposo, y mi esposo entonces hizo para atrás. Y entonces yo ya no me sentía protegida, y había una necesidad natural, original, que Dios me puso desde mi diseño cuando me creó como mujer, que yo necesito ser protegida, que yo necesito ser amada, que yo necesito del hombre fuerte, ¿verdad? Que haga las cosas pesadas y rudas. Pero a veces tienes a tu esposo ahí y dices: no, yo puedo hacerlo, yo no necesito la ayuda de nadie. Hermana, cuando entiendes que el diseño de Dios es para nuestro bien. Miren, hermanas, el Señor me quebrantó de tal manera. Mañana les voy a contar más de eso. Pero cuando el Señor me quebrantó y yo me empecé a humillar ante el diseño de Dios, yo no le dije a mi esposo lo que Dios estaba tratando conmigo, pero él empezó a notar los cambios. Y cuando él notó los cambios, me dijo: pues ¿qué está pasando? Dice: yo te veo muy diferente. Estaba muy contento mi esposo, hermanos. Dios trata conmigo y él está feliz. ¿Qué está pasando contigo? Le dije: es que el Señor me ha descubierto mi corazón, que hay tanto pecado en lo que yo estoy haciendo. Mi corazón es pecaminoso. Y el Señor me redarguyó. Y cuando yo le empecé a contar, hermanos, yo le digo: va a haber cosecha cuando obedecemos al Señor. Me dice mi esposo: te has puesto en alta estima delante de mis ojos. Miren, hermanos, cuando mi esposo me dijo eso, fue un momento tan importante para mí, porque me di cuenta que en el diseño original de Dios soy más feliz. Que cuando yo me humillo ante la poderosa mano de Dios, Él me va a dar la recompensa. Hijos, honra a tu padre. Honra a tu padre, vas a cosechar. Esposos, amen a su esposa, sean tiernos con ella, preocúpese y susténtela. Ella lo necesita. Ella necesita la cobertura y la protección que el esposo es para la esposa. Esposa, tu esposo necesita tu respeto. Tiene el respeto de muchas personas, pero cuando tenga el tuyo, vas a validar tanto su corazón varonil, que te aseguro que la más bendecida vas a ser tú. Vas a ser tú. Lo experimenté, hermanos, y cuando yo empecé a ver la cosecha, dije: oh Señor, gracias que te pude obedecer a tiempo y que no avanzara mi matrimonio en esa constante lucha. El diseño que Dios hizo, amados, Él lo pensó, Dios lo hizo bueno. ¿Vamos a recibir el diseño de Dios o lo discutimos?
pero tenemos que tomar una decisión. El Señor le dice: hijos, obedezcan a sus padres en todo para que les vaya bien. Pero padres, no provoquen la ira de vuestros hijos, no abusen de esa autoridad. Todo liderazgo va a tener que rendirle cuentas a Dios, hermanos. Y nosotros vamos a tener que rendirle cuentas al Señor de liderazgo sobre nuestros hijos, si fuimos justos o injustos. No provoquemos a ira a vuestros hijos, pero criadlos. Aquí implica un trabajo que va a requerir esfuerzo en la disciplina y la amonestación del Señor. Dios espera que obedezcamos el diseño de Dios. Yo no vengo a decirles algo nuevo. Yo les estoy hablando y recordando lo que la Escritura dice. Dios espera que lo obedezcamos y nos demandará si seguimos su diseño o no. ¿Qué pasa si los constructores hacen a un lado el diseño y que cada quien se ponga a realizar la construcción como mejor les parezca? ¿Cómo será el resultado? Hay que seguir el diseño de Dios, hermanos. También en la construcción hay que echar cimientos. Con el diseño, entonces hay que poner manos a la obra. Así como en la historia, la parábola de los 2 cimientos, el Señor nos deja a nosotros la decisión de cuál vamos a escoger. Nosotros escogemos los cimientos. Dios nos da el diseño, pero nosotros escogemos en dónde lo vamos a realizar. Pero esos cimientos van a determinar nuestro futuro. No son visibles, la gente no los ve. Están primero aquí adentro. Primero nosotros como creyentes tenemos que someternos a Dios y establecerlo como el que rige la construcción de nuestra propia vida y de nuestra familia. No son visibles, pero lo que está en lo oculto, hermanos, va a dar fruto. Lo que está en lo oculto va a dar fruto. Si nosotros estamos escogiendo el camino fácil, el camino del feminismo, del machismo, de la rebelión, de la anarquía en nuestros hogares, donde nadie tiene reglas, hermanos, eso va a dar su fruto también. Pero nosotros estamos escogiendo, no va a ser visible por un momento, pero cuando vengan las tormentas, entonces se va a evidenciar en qué escogimos como cimiento. La Biblia dice que hay un cimiento que a veces los edificadores rechazan, y esa es la roca, y la roca es Jesucristo. Hay una piedra que ha sido desechada y menospreciada por los edificadores, pero la Biblia dice en Primera de Pedro que para nosotros Él es precioso, y está hablando de Jesús. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la piedra del ángulo. Está hablando de Jesucristo. Este fundamento a veces es rechazado, pero quien rechaza ese fundamento entonces va a cosechar las consecuencias de su decisión. Dice que es piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también han sido destinados. Hermanos, que nosotros como edificadores no desechemos a Dios en nuestras familias. No reprimamos la instrucción de Dios para nuestros hogares. La estructura es lo que sigue, el diseño, los cimientos que escogemos, pero también lo que empieza a levantarse. Hermanos amados, no ocupamos solo la apariencia de una casa, necesitamos invertir en la estructura. ¿Qué van a ser los pilares de nuestro hogar? El respeto, el amor, el servicio. Amados, que nosotros tengamos valores como familia y que los infundamos en nuestros hijos, pero que vean el ejemplo en nosotros también. ¿Usted quiere que sus hijos tengan un matrimonio igual al de ustedes? Qué bueno. Pero muchos de nosotros a lo mejor decimos: no, yo quiero que tengan uno mejor, porque ya batallé, yo quiero enseñarles, yo quiero instruirles para que no pasen por los mismos tropiezos. No solo la apariencia. Miren, el Señor le mostró a Moisés el modelo del tabernáculo, pero Moisés siguió todo al pie de la letra y el resultado fue exactamente el que Dios quería. No es solamente la apariencia, sabemos maquillar las cosas, amados, pero necesitamos una estructura que soporte, porque van a venir los tiempos de pruebas. Lo siguiente es que esa construcción que levantemos, hermanos, va a ser probada. Todas nuestras casas, todos nuestros matrimonios van a pasar por situaciones donde se va a evidenciar el trabajo que hicimos o que no hicimos. Será probada nuestra casa.
¿Y qué va a suceder cuando sea probada? O permanecerá firme o será derribada. Y dice la Biblia que será grande su ruina. ¿Qué pasa con las casas que pusieron su fundamento en la roca? Permanecen. Pero ¿qué sucede con las casas que son derribadas? Oh, amados, hay casas que están deterioradas. Hay casas que necesitan reparación. Hay casas que han hecho muchas cosas bien y todavía están de pie, pero parece que se están tambaleando. Pero el Señor Dios Todopoderoso nos puede ayudar y sostenernos con su poderosa mano todavía. Porque creemos en un Cristo de restauración, que restaura matrimonios dañados, que restaura la relación entre los padres y los hijos. El Señor puede hacerlo. Yo no le vengo a decir sea la familia perfecta, sino ponga a Cristo como fundamento y trabaje en la estructura, porque van a venir tormentas. Mire, cada estación de nuestra vida es diferente. Lo que no batallamos con nuestros hijos chiquitos, luego lo batallamos de grandes. Pero sabe, hermano, las estaciones son diferentes, pero ahí está la estructura. Cuando empezamos a ver que hay parte de la estructura que nosotros levantamos que no está correcta, tenemos que correr a la palabra de Dios y pedirle: Señor, rediséñanos como familia. Necesitamos que vengas y repares lo que está pasando adentro de esos muros, porque está minando, algo está debilitando, algo hay como un parásito que está debilitando mi casa. Necesito tu ayuda. No podemos decir construimos el hogar perfecto desde el principio, porque si así fuera yo no le hubiera contado este testimonio de mis primeros 2 años de casada. Pero estábamos edificando y nos tuvimos que dar cuenta: algo necesita firmeza, algo no está bien, porque las casas no siempre permanecen. Y a veces, hermanos, necesitamos la ayuda del constructor de constructores, que es el Señor, que Él venga a reparar lo que no hicimos bien, que Él venga con su diseño perfecto y nos enseñe: hay que quitar esa columna, hay que repararla, hay que ponerle un refuerzo. Me estoy explicando, amados. Hay que trabajar en ello. No te resignes a que la casa se te va a caer encima y que va a ser grande su ruina. No, amados, necesitamos levantarnos y decir: Dios, clamamos, porque en tu misericordia tú puedes ayudar mi matrimonio, tú puedes darme sabiduría para restaurar lo que hice mal. Casas actualizadas. A lo mejor lo que te funcionó antes no está funcionando ahora. Necesitas pedir la sabiduría de Dios para las reglas que a veces hay que ir poniendo. Cosas nuevas en la familia. Y uno dice: Señor, ¿cómo? Dios es la fuente de la sabiduría. ¿Y qué pasa cuando la casa no solo se tambalea, sino cuando la casa se cayó? Cuando nos dimos cuenta que hicimos malas cosas, que nos ha faltado reforzar tantas áreas que creímos que no requerían tanto esfuerzo, y está derribado. Ahora mismo lo que está sucediendo en las familias, hay un gigante, un enemigo gigante que viene con sus secuaces, que viene con la depresión, viene con el divorcio, viene con el abandono de los hogares, viene la depresión, la rebeldía, el feminismo, el machismo, y empiezan a golpear nuestra casa. Pero es tiempo de ceñir nuestros lomos y de prepararnos y decir: Señor, yo me levanto porque sé que hay un enemigo contra mi casa, hay un enemigo que está dispuesto a destruirnos, pero me pongo de pie y te pido que me ayudes a estar preparado, a vestirme de la armadura de Dios, porque esto está fuerte. Yo no sé si usted ha tenido un problema con un hijo, pero el corazón de los padres se conmueve y uno dice: oh Señor, esto no lo vimos venir, pero ayúdanos, socórrenos. Creemos, hermanos, en el poder de la restauración que Dios da. Tanto al prudente como al insensato nos van a llover los vientos, nos va a venir la lluvia, pero la estructura de una casa va a ser probada. Tenemos que volver a la palabra, el poder de la resurrección. Si Dios levanta a los muertos, hermanos, si Dios vivifica y saca de la tumba al que tenía 4 días de muerto, si Él vuelve a dar la vida, ¿cuánto más Él puede hacer que nuestras familias vengan a ser vivificadas y puedan ser familias victoriosas?
Yo necesito la vida del Espíritu sobre mi casa. Yo necesito el soplo del Espíritu. Mire, qué diferente es cuando viene el río que derriba a cuando viene el río de Dios que vivifica. Qué diferente es cuando viene el viento para destruir de parte del enemigo. Qué diferente es cuando viene el viento, el rúa de Dios, que es el Espíritu Santo. Qué diferente es. Nuestras casas son vivificadas con la ayuda del Señor. La vida del Espíritu sobre nuestra casa, la pureza del Espíritu, la santidad del Espíritu, tratando con cada miembro de nuestra familia, porque esta iglesia se llama vida. Esta iglesia se llama vida. Y aquí no podemos predicar la muerte. Predicamos a un Cristo vivo y un Cristo que puede resucitar las familias, que puede levantar lo que parece muerto, lo que parece que está desahuciado, lo que parece que ya no tiene esperanza, que está tan enfermo, tan herido, que ya no puede ser levantado. Pero yo conozco a un hombre de poder, dice el canto. Conozco a un hombre de poder, que Él tiene el poder para quietar las tormentas y para dar la vida a los muertos, para sanar los corazones, para reconciliarnos como matrimonio, como hijos y padres. Un perdón que libera. Y el Señor Jesús dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para vendar a los quebrantados de corazón, para publicar libertad a los oprimidos, para sacar a los que están como en cárceles y en prisiones. El Señor tiene el poder. Él es el proveedor para mi familia. Él ha provisto la fuente, el recurso, que es el Espíritu Santo y la palabra de Dios que me va a instruir. Hermana, no tengas miedo. Someterte a la palabra de Dios va a ser para tu bien. Hijos, no tengas miedo. Obedecer y ir de acuerdo a la palabra de Dios. Deja que Dios también edifique y tú haz lo tuyo. Deja que el Señor empiece a hacer los milagros en tu relación. Él es el proveedor de mi casa. Él provee para las necesidades de reconstrucción de mi hogar. Esa frágil cabaña, esa casa debilitada, esos errores que cometimos desde los cimientos. Bendito el Señor, que Él es el que nos hace volver a la estructura, al diseño del Señor. Hay muchas familias en pérdida, muchas familias en dolor, pero Dios quiere edificar nuestro corazón. Y termino con este hermoso pasaje en Nehemías. Dice Nehemías 2:17: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, las puertas consumidas por el fuego. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Miren, hermanos, lo que Nehemías se enteró que estaba pasando es que afuera de sus hogares, la muralla que rodeaba Jerusalén, se había derribado todas las murallas. Pero ¿sabe cuál era el problema? Que la gente que vivía ahí se habían acostumbrado a ver los escombros. Se habían acostumbrado a vivir entre los escombros. Porque cuando usted lee la historia de Esdras y Nehemías, dice que cuando el Señor los reanima para edificar, ya había sido construido una vez, fue derribado y tenían que reedificar con lo que quedara. Con lo que quedara. Y el Señor no les dijo: todo va a estar nuevo. No, los puso a acarrear a veces escombros para empezar a reedificar esas murallas. Pero el problema es que lo oprobio era, lo feo que estaban viviendo era que en la puerta de su casa, o sea, salían de su casa y ahí estaban los escombros. Y por más de 60 años estuvieron viendo los escombros y nadie hizo nada. A veces el oprobio está enfrente de nuestras narices y sabemos lo que está mal. Y sabemos que el enemigo golpeó, que el enemigo derribó, que el enemigo nos humilló. Pero están los escombros ahí y no nos levantamos. Pero el Espíritu
Espíritu de Dios, así como despertó el corazón de Ciro, el corazón de Zorobabel, de Jesúa, de Esdras, de Nehemías, de los profetas, de Ageo, de Zacarías, el Señor despertó el corazón de la gente que habitaba en esa misma ciudad. Y dice la Biblia que Nehemías puso a las familias a construir la parte del muro que estaba enfrente de su casa. Y el Señor les trajo tal convicción que dice: levantemos y edifiquemos, no estemos más en oprobio. Y después ellos dijeron: sí, nos vamos a levantar y vamos a edificar. Y esforzaron sus manos para bien. Amados, no te acostumbres a ver los escombros. Casas edificadas en la roca son ideales, son preciosas. Pero yo creo que muchos de nosotros hemos sido golpeados por el viento y no podemos decir que no nos ha hecho nada. Tal vez nosotros hemos sido tambaleados, pero aquí tal vez hay corazones y familias que sí han visto la ruina, que sí han visto los escombros. ¿Cuánto tiempo más vas a permanecer en ese oprobio de lo que el enemigo hizo y destruyó? Tenemos a un Dios que va a fortalecer nuestras manos para bien. Tenemos un Dios que va a despertar nuestro espíritu a decir: Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Cuántas veces el Señor en su palabra nos dice que la gente preguntaba: ¿qué haremos? ¿Y ahora qué haremos? Y si le preguntáramos al Señor en cada familia ¿qué haremos?, le aseguro que Él tiene una respuesta. Nos va a decir: perdona. Nos va a decir: pide perdón. Nos va a decir: búscalo. Nos va a decir: ayúdale. Nos va a decir: no te olvides de él. El hijo que se fue, sigue esperándolo, porque yo estoy tratando con él allá donde anda. Sigue intercediendo por él, porque tu oración está haciendo la diferencia. No te resignes a los escombros. Lucha por tus hijos. No te acostumbres a decir: pues no quieren ir a la iglesia, ¿de qué sirve? No, alguien se tiene que levantar en esa casa. Levántate y edifica y esfuerza tus manos para el bien de tu familia. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que construyen. Pero nosotros no vamos a construir en vano. Le vamos a pedir la ayuda al sabio y justo Dios. Nuestro Dios es santo y Él tiene la solución para tu casa. Cada milagro va a ser tan valioso que no se desperdiciará nada, como cuando el Señor multiplicó los panes y los peces. Dice la Biblia que se saciaron y que se levantaron 12 canastas de lo que quedó, porque créeme que no va a quedar nada sin gloria. Lo que han padecido, Dios puede glorificarse en medio de eso y glorificar su nombre en el matrimonio, en la relación de padres e hijos, porque en su palabra dice: yo haré volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Es tiempo de restauración, amados. Es tiempo que Dios siga edificando nuestra casa. Póngase de pie.